En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y harán un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos un momento. Bueno, hoy estamos celebrando una fiesta, ¿verdad? ¿Qué fiesta es? La del buen pastor, ¿verdad? Ok. ¿Ustedes saben por qué se le llama pastor? Les voy a explicar. ¿Ustedes alguna vez han ido a un restaurante italiano a comer? ¿Qué le dan antes de la comida? Algo que se llama el antipasto. Antipasto. Le dicen el antipasto porque va antes del pasto. Antipasto significa antes del pasto. O sea, ¿qué pasto qué significa? Comida. Comida. Entonces, el pasto significa comida. O sea, ¿qué pastor es el que da de comer a las ovejas? Es para que nos vayamos ubicando un poquito en el contexto. Ok, entonces, pastor es el que da de comer a las ovejas. Ubiquémonos un poquito en el contexto. Estamos hablando del capítulo 10 del Evangelio San Juan. En el capítulo 9 del Evangelio San Juan es todo un capítulo que habla de una sanación. ¿Saben de qué sanación habla? Todo el capítulo 9 del Evangelio San Juan es para que nos ubiquemos porque Jesús empieza a hablar del buen pastor. Todo el capítulo 9 del Evangelio San Juan habla de un paralítico. ¿Recuerdan? La piscina de Betsaida. Y entonces llevaba muchos años y Jesús lo sana al paralítico y le dice: toma tu camilla y vete. Y entonces el paralítico se sanó, pero no tenía la más remota idea de quién era Jesús. Se encuentra con los fariseos y le dicen: ¿tú por qué estás cargando la camilla en sábado? Y entonces el ex paralítico dice: aquel que me sanó me dijo que tomara mi camilla y la cargara. Entonces ellos identificaron que era Jesús. Y entonces ellos empezaron a presionarlo y a decirle: bueno, pero nosotros sabemos que ese es un pecador. Y entonces, ¿cómo te sanó? Y el paralítico dice: bueno, yo no sé si él es un pecador o no tengo la más remota idea porque no lo conozco. Solamente sé que antes estaba paralítico y ahora no. Y entonces, ¿saben qué hacen los fariseos? Van y buscan a los padres del paralítico. Y le preguntan: ¿es verdad que su hijo es paralítico desde el nacimiento? Y los papás dicen: realmente nuestro hijo nació enfermo. Y entonces los fariseos le preguntan a los papás del paralítico o del ex paralítico, le dicen: bueno, ¿y entonces cómo se sanó? ¿Y saben qué contestan los papás? En el verso 19 del capítulo 9 del Evangelio de San Juan, dicen: bueno, nosotros no tenemos la más remota idea. Y dicen los papás: pregúntenle a él
Pregúntenle a él porque él ya es adulto. Y aclara el Evangelio de San Juan. Ellos contestaron así porque tenían miedo a los judíos, porque sabían que todo aquel que proclamara que Jesús era hijo de Dios o lo siguiera, sería expulsado de la sinagoga. Entonces ellos contestaron así por miedo. Es para que nos vayamos ubicando. Ok, dejemos ahí, ya nos vamos ubicando. Entonces, miren, realmente en ese contexto podemos ver que incluso los padres, ¿por qué contestaron los padres esto y le echaron todo el agua sucia al muchacho? Pregúntenle a él que ya es un adulto, ya puede dar razón de sí mismo. Eso significa, esa es la típica característica del asalariado. No dan la vida. Mire que ellos por miedo, no, ni siquiera siendo su hijo, se comprometieron. Había miedo. Ok, dejémoslo ahí porque lo tengo que retomar luego. Eso es para que nos ubiquemos en el contexto. Después Jesús empieza a hablar del buen pastor. Y empieza diciendo, ok, empieza haciendo una comparación entre lo que es el buen pastor y lo que es el asalariado. Ok, por excelencia, ¿quién es el buen pastor? ¿Quién creen ustedes que es el buen pastor? Claro. ¿Y quién dio la vida por ti? Jesucristo. Jesucristo dio la vida por ti y por mí. Ok. Entonces, miren, nosotros identificamos y sabemos que Jesús, cuando se fue, no quiso irse, sino que quiso quedarse. ¿Cómo quiso quedarse Jesús? Bravo. ¿Cómo qué? Como comida, como alimento, como pan, ¿verdad? Ok. Entonces, si Jesús es alimento, ¿Jesús qué tenía que hacer para que alguien llevara alimento? Pensar en algunos que fueran imagen perfecta de Jesús para que le dieran ese alimento ¿a quiénes? A las ovejas, ¿verdad? ¿Me equivoco o no? Ok, entonces miren, el Jesús que va construyendo todo esto, que va haciendo y va realmente realizando un proyecto que se va plasmando a través de toda su vida, va haciendo y construyendo ese proyecto que se llama iglesia. Dentro de ese proyecto que se llama iglesia, entonces Jesús ¿qué va haciendo? ¿Qué hizo el jueves en la última cena? ¿Qué hizo Jesús en la última cena? Mire que estableció dos sacramentos que son correlacionados, unidos, entrelazados. ¿Qué estableció el jueves? Toditos, a ver, no se me duerman. El sacerdocio y sin sacerdocio no hay Eucaristía. Sin sacerdocio no hay Eucaristía. Sin sacerdocio no hay Eucaristía. Decía el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, si no fuera por el sacerdote, nuestros sagrarios estarían vacíos. Entonces, miren que Jesucristo todo lo hizo perfecto. Y entonces, claro, Jesús en su esencia lo que hizo fue, acuérdense lo que hizo en Mateo 16, 17 y siguientes. Y le dijo, cuando iba para Cesarea de Filipo con sus apóstoles, y el Jesús que era un vago y no tenía nada que hacer, le dice, oiga, ¿quién dice la gente que soy yo? Ese siempre hacía preguntas bien inoportunas. Y los apóstoles, que eran bien chismosos, le contestan, ¿verdad? ¿Qué le contestaron los apóstoles? Unos dicen que eres Juan el Bautista que ha vuelto a la vida, otros dicen que eres uno de los antiguos profetas, otros dicen que tú eres Elías. Y Jesús les hizo una pregunta con pimienta. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces, claro, ahí sí todos se quedaron calladitos porque para el chisme se las sabían todas. Pero cuando Jesús le preguntó, ¿y ustedes?
Ahí sí se quedaron con los ojos de vaca así grandes. Y se armó un silencio. Y como siempre, el que metía la cucharada, ¿quién era? Por supuesto, no podía ser otra. Y entonces el Pedro metió la cucharada y le dijo: Señor, el Hijo del Dios vivo. Señor, tú eres el Hijo del Dios vivo. Así el Pedro siempre metía la cucharada. Y entonces Jesús, reconociendo que Pedro era un burro completo, llegó y dijo: Pedrito, esto que tú has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Ni la carne ni la sangre, porque yo sé que eres un burro. Esto que tú dices viene de arriba, te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y si ustedes se dan cuenta, en la primera lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles dice, atentos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, dice los Hechos de los Apóstoles, Pedro lleno del Espíritu Santo. O sea que cuando Pedro se llenaba del Espíritu Santo, hablaba como hablaba ¿quién? Como hablaba Dios, como hablaba Jesucristo. Claro. Entonces, miren que es importante. Esto es importante. Ok. Y entonces Jesús le dice a Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Tú eres Pedro, ¿y sobre qué? En realidad la traducción es horrible. En realidad la traducción no traduce piedra. ¿Saben qué traduce? Cefas, griego, significa roca, peña. No es una piedra, es una roca que no se va a caer nunca. ¿Que no se va a caer cuándo? Nunca, porque es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios y que nunca se va a caer. Es una roca, es una peña, no es una piedra, es una roca. Es una peña, Cefas. Entonces, desde ahí se empieza a construir todo el proyecto de Dios. Porque el proyecto de Dios tenía que hacerse, claro, dentro de algo, dentro de una ritualidad sagrada. Y entonces, claro, por supuesto, es así que Jesucristo va delegando a aquellos a los que tenían que llamar de una manera mucho más cercana a Él, como imagen suya, para que dieran de comer a sus hijos. Y entonces, por eso es que Jesucristo en la última cena, ¿qué le dice a los que estaban con Él? Partió el pan, pero les dijo, hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Y entonces, en ese asunto, el Jesús empezó a llamar a unos más perfectamente. Pero ¿saben una cosa? Quiero que les diga algo. Un gran psicólogo escribió un libro y empezó a hacer un análisis psicológico de todos los 12 apóstoles. Ustedes sabían que el mejor apóstol, el único que estaba realmente preparado, era un tal Judas Iscariote. Psicológicamente era el que tenía todas las características ideales de un apóstol. ¿A qué voy? Empecemos. Hoy es el día del buen pastor. Dice Dios, tus caminos no son mis caminos. ¿Verdad que no? Y mis caminos son más altos que tus caminos. Miren. El pensamiento de Dios es completamente incomprensible. Si nosotros, seamos honestos, hubiéramos tenido que escoger a los 12 apóstoles, por ahí le habríamos pegado a Judas. De ahí para adelante, si hubiéramos hecho el baloto, seguro que no nos ganamos ni uno. ¿Por qué? Porque los criterios son completamente distintos. Y entonces, la primera característica del pastor es, primero, que es elegido por ¿quién? Es elegido por Dios. Es elegido por Dios. Dice la carta a los Hebreos que es sacado ¿de dónde? Del pueblo. Lo dice en la carta a los Hebreos capítulo 5, dice, ese sacerdote es sacado de entre los hombres.
de entre los hombres. O sea, no es un Superman, claro que no. Es un ser débil. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios llama para el sacerdocio, no nos llama por buenos, no nos llama por sabios, no nos llama por santos, claro que no. Uno espera encontrar en ese, a veces muy humanamente, en ese pastor, un hombre perfecto. No, es un hombre que lucha contigo, que camina contigo en un proyecto de santidad que Dios ha trazado para su vida. ¿Qué dice el libro de Jeremías? Desde el vientre de tu madre te conocí. Te conocí, te amé. Miren que, claro, quiere decir que ese pastor que es elegido por Dios, es pensado desde el principio. Y eso es algo que se llama la vocación. Viene del latín voco, vocare, vocabim, vocatum, que significa llamada. Vocare, voco, vocare, vocabi, vocatum, en latín significa llamada. La llamada que Dios le hace a un sacerdote para que dé de comer ¿a quiénes? A sus hijos. Claro que sí. Entonces, la primera característica del buen pastor es que tiene que ser llamado de Dios. No se puede llamar a sí mismo, claro que no. Decir, ay, no tengo empleo, me voy a meter de cura, así que tengo algo que hacer, claro que no. Claro que no. El buen pastor, claro, ¿esto qué es? Esto no es una profesión, atentos. Hay algunos despistados que dicen, ay, padre, tan bonita es su profesión. Pendejo, no es una profesión. Claro que no. Claro que no, deje de ser despistado. No, eso no es una profesión. Claro que no. Es una vocación. ¿Cuál es la diferencia? Que una profesión, tú eres profesional de 8 a 5 de la tarde. La vocación involucra tu ser, tu esencia, lo que tú eres, tu noche, tu día, tu sueño, todo, es todo tu ser, tu esencialidad como ser humano. Lo involucra todo, involucra todas tus dimensiones humanas, psicológica, emocional, psíquica, afectiva, todo es tu ser. Por eso es una vocación, no es una profesión. Por eso es importante la llamada. La segunda cosa, el segundo aspecto que es importante en el buen pastor, ¿saben cuál es? Yo les hablaba y les insinuaba al principio. Pedro, ¿lleno de quién? De comida. Del Espíritu Santo. Pedro lleno del Espíritu Santo. Entonces, miren, primero Dios llama, elige. Después está la respuesta del hombre. ¿Para qué? Para ser llenado del Espíritu Santo. ¿Ustedes quieren escuchar el ejemplo de un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre con espíritu y un hombre sin espíritu? Les voy a contar, eso es bíblico. Cuenta la historia según el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Eso ya está más o menos como en el verso 22. Resulta y pasa que Jesús después de... ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Ah, tú eres el chacho de la película, tú eres Pedro, tú eres la piedra, edificaré mi iglesia y todo ese cuento. Y te daré la llave ¿de qué? Del reino. ¿Usted sabe qué le pasa a un burro cuando le dan flores? Díganlo más duro. Se las come, así somos los burros. Por eso Dios nos llama bien brutos, para que no nos gloriemos de nosotros mismos. Pedro es un testimonio de eso. Y entonces, claro, Dios nos llama bien burros, bien tontos y todo, para que no nos creamos mucha cosa, para que descubramos que todo lo que pasa o todo lo que podemos llegar a hacer no es por obra nuestra, ni por nuestra capacidad, ni por nuestra intelectualidad, ni por nuestra sabiduría, sino por gracia de Dios. Y entonces el Pedro, que se empezó a creer mucho, imagínese usted un burro diciéndole, usted es inteligente, usted es bonito, ay Pedro, ¿cómo eres de maravilloso? Tenga pues las llaves, abra y cierre cuando le dé la gana. Y entonces Pedro, emocionado, saca pecho, un Tarzán, y entonces
Claro, más adelante, si usted lee la Biblia en el capítulo 16, verso 22, 23, el Jesús empieza a hacer el anuncio de la pasión y dice, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los ancianos, tiene que morir, ser crucificado. Bueno, empieza a contar la historia y el Pedro, que estaba así todo orgulloso, dice, ¿cómo así, Jesús? Lo llama aparte, dice el Evangelio, lo llama aparte y le dice, imagínense, como el Jesús le había dado las llaves, dice, venga, las empiezo a usar de una vez. Y entonces le dice, Señor, sobre mi cadáver usted va a ir para Jerusalén para que le hagan nada. Yo no le voy a dejar que le hagan nada. ¿Y saben qué le dice Jesús? 5 minutos antes le estaba diciendo, eso que tú dices, no lo has dicho tú, Pedro. No lo ha dicho ni tu carne ni tu sangre, sino el Espíritu del Padre que habla por ti. 5 minutos después le estaba diciendo, Satanás, porque piensas como los hombres. Miren la diferencia de un hombre con espíritu y un hombre. El hombre con espíritu piensa como Dios, actúa como Dios, aconseja como Dios. El hombre sin espíritu piensa como los hombres, piensa como los hombres, aconseja como los hombres y actúa como los hombres. Alado por los deseos de la carne, el hombre del espíritu es un hombre que piensa distinto. Más que por sus bajos instintos y por sus pasiones, piensa sometido a la acción de la gracia de Dios, en obediencia. Ese buen pastor. Ahora bien, la primera característica es que ese hombre tiene que ser elegido. La segunda característica es que ese hombre debe ser lleno del Espíritu Santo. Mira que la misma Biblia nos va dando las características del buen pastor. Pero hay algo muy importante y es que el buen pastor, la tercera característica es que da la vida por ¿quién? Una vez estaba yo era seminarista aún, fue un teólogo a dar una formación al seminario y era para sacerdotes, pero dijeron, pues la verdad es que son tan buenas que si los seminaristas quieren entrar, y pues uno por escapar de la clase, entonces uno iba. No, pero en realidad fueron muy buenas. Y entonces resulta y pasa que este teólogo hacía una comparación que me llamaba mucho la atención. Claro, nuestra diócesis es una diócesis medianamente rural, la mayoría de las parroquias son en los campos. Normalmente, cuando uno va al campo, ustedes saben qué hace el campesino, por lo menos en mi país, en Colombia. A los curas en mi país les llaman, no se vayan a asustar, el terror de las gallinas. Es serio, no se ría, pobres gallinas. No se ría. Claro, porque el campesino, ¿qué hace cuando llega el cura a su casa? Alguien tiene que morir, ¿verdad? Y pues la sacrificada es la gallina gorda, ¿verdad? Claro, entonces, por eso es que a los curas les dicen el terror de las gallinas, pobres gallinas. Claro, llega el cura a la casa del campesino, de la viejita, y la viejita coge la gallina gorda y ¡pum!, sacrifica la gallina. Y entonces, claro, sacrifica la gallina, pero cuando el campesino viene del campo y llega un domingo a las 3 de la tarde o en la tarde y golpea en la casa cural porque necesita algo, el cura le dice, no hay servicio. Entonces, claro, el buen pastor da la vida por ¿quién? Y por eso, miren, por eso es importante que ese buen pastor tiene que ser un hombre lleno del Espíritu Santo porque tiene que dar la vida por sus ovejas. Es decir, estar disponible, como dicen hoy en día, 24/7. 24/7, ¿por qué? Porque es un hombre dado, ¿para quién? Para el servicio. Para el servicio.
para el servicio. A mí me impactaba mucho, yo estuve viviendo en República Dominicana hace muy poco, y me decía una doctora, si a mí un paciente me llama a la 1 de la mañana y me dice, doctora, estoy muy enfermo, estoy realmente mal, me decía, si yo no tengo coche, yo tomo un motoconcho, un mototaxi, y me voy a la casa del paciente a la 1 de la mañana. Y me decía la doctora, me imagino cómo serán ustedes los curas, que se supone dan la vida por sus ovejas. Yo apenas pasé saliva. Yo dije, tiene toda la razón esta santa mujer. Ella me decía, si yo que soy doctora, ustedes saben que los doctores, los médicos hacen el juramento de Hipócrates, pero nosotros juramos ante Dios. ¿Para ser imágenes de quién? De Jesucristo. No somos imagen de otro, somos imagen de Jesucristo. Por eso es que algunos dicen, ¿y ustedes los curas por qué no se casan? Si Pedro tuvo mujer, porque ustedes saben, Pedro si tuvo suegra, tuvo que tener mujer. Claro, tuvo que tener mujer, por supuesto. Entonces, porque nosotros no somos imagen de Pedro, somos imagen de Jesucristo. Entonces, tanto así, ¿ustedes cómo le dicen al sacerdote ordinariamente? ¿Y por qué le dicen padre si la Biblia dice no llamarás padre a ninguno aquí en la tierra, porque padre solo hay uno que está en el cielo? ¿Por qué? Exactamente, es porque el sacerdote está llamado a ser imagen ¿de quién? De Dios. Por eso esta carne burro está santificada con la gracia de Dios, no porque precisamente se haga a través de la carne, sino porque se hace a través de la gracia de Dios, se hace a través de la gracia de Dios. Y entonces, miren que aquí tenemos que pensar en algo que es muy importante, y es, ¿tú qué me estás dando de comer y yo qué estoy comiendo? Ustedes sí están comiendo en buenos pastos. Porque miren, es importante que cada fiel se identifique con su pastor, es decir, con su párroco. Aprende a escuchar la voz y aprende a escuchar sus consejos. La gracia que el sacerdote administra, porque es administrador de la multiforme gracia de Dios. Eso es muy importante. Y miren, ¿cómo usted se está alimentando? Hay 3 cosas que son muy importantes para que nosotros nos alimentemos. La Eucaristía, ¿verdad? Atentos. La confesión. ¿Cada cuánto usted se está confesando? ¿Qué dice? Ustedes sí saben qué dice el segundo mandamiento de la iglesia. Sure. ¿Seguros? El segundo mandamiento de la iglesia dice así, se lo voy a repetir porque eso es catequesis de primera comunión. Dice, confesarse mínimo una vez al año cuando esté en peligro de muerte o si teniendo que comulgar se encuentra en pecado mortal. Segundo, la iglesia tiene 5 mandamientos. La ley de Dios 10. No me confundan los mandamientos de la ley de Dios con los 5 mandamientos de la iglesia. Entonces, claro, me dice, claro, confesarse mínimo, ¿cuánto? Una vez al año. Una vez al año. Mire que lo que a mí me mantiene bien alimentado es, obviamente, la Eucaristía, celebrada por el sacerdote, pero la confesión también es un alimento muy importante. La confesión es un sacramento muy importante. ¿Ustedes sabían que el sacramento de mayor liberación realmente es la confesión? Miren, les voy a contar una historia. Una vez me pidieron en mi país ir a acompañar un retiro espiritual,
pero yo solamente iba a celebrar misa y a confesar. Eso es lo que debe hacer un cura, no debe hacer otra cosa. Sentarse a confesar y celebrar la misa, basta. Lo demás es de los laicos. Y entonces, estuve confesando todo el día, eran las 11 de la noche. Yo la verdad no estoy muy habituado a trasnochar, soy un poco perezoso para trasnochar porque tengo horarios como muy estrechos. Entonces yo a las 11 de la noche estaba que me moría, ya estaba lleno del cansancio, entonces ya iba así todo desarmado para el cuarto. Pero para ir al cuarto tenía que pasar por la cocina. Entonces, cuando iba pasando por la cocina, había una chica de los organizadores y estaba calentando una bebida, un té. Y entonces, cuando me saludó y me dijo, padre, ¿ya se va a dormir? Le dije, sí, estoy muy cansado. Y entonces ella me dijo, ¿le provoca un tecito? Y entonces yo dije, me puse a pensar, ¿no? Ay, un tecito antes de acostarse a dormir, hace un poco de frío, pues no hace mal, ¿verdad? Y entonces yo le dije, bueno, ahí fue donde, después me arrepentí de tomarme el tecito. Y entonces me senté a tomarme el tecito y la chica empezó a hablar. Ustedes saben que las mujeres hablan bastante. Entonces empezó a hablar y hablar y hablar mientras yo me tomaba el tecito, estaba muy caliente, no bajaba rápido. Y entonces, en ese momento, empezó por allá, empezó una gritería. Era un retiro más o menos 140 personas, 80 mujeres y 60 hombres en pabellones distintos. Empezó una gritería, pues se imaginarán en cuál pabellón era. ¿Cómo supiste? Claro, empezaron a gritar todas las mujeres y yo en ese momento dije, ay Dios, ¿por qué me quedé aquí? Y entonces la muchacha se emocionó toda y dijo, se levantó y dijo, padre, qué emoción uno ser sacerdote. Imagínese usted cómo se pone su estola así, con el poder de Dios. Y yo, ay Dios, ¿por qué no me acosté a dormir? Y entonces, claro, la muchacha dijo, vamos padre. Y yo, bueno, igual, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Créanme que en ese momento no quería hacer absolutamente nada. Dale ni un pastico siquiera. Y entonces, claro, yo me fui casi que empujado por esa chica. Yo, ay Dios. Cuando llegué, estaban un poco de señoras por el pasillo, todas en pijama, un poco, no, por favor, éntrese, métanse a los cuartos, hasta que llegué a un cuarto y le dije eran 6 señoras, le dije, métanse al cuarto, y me dicen las señoras, eran creo que 5, me decían, no nos vamos a meter al cuarto, que se metan, que no, que se metan, que no. ¿Quién convence a una mujer? Solo Dios. Entonces llegué y le dije, ¿por qué? Es que hay una señora que tiene un demonio. Yo, ay, Dios mío. Y entonces, claro, yo llegué y me asomé y estaba la señora así toda engarrotada, así toda, me sacaba la lengua. Y entonces yo, ay, Dios. Pues resulta y pasa que estaban 2 chicos de los que acompañaban el retiro y entonces llegaron y me dijeron de una vez, tenían un aceite. Y entonces me dijeron, padre, hemos estado orando por ella, pues no podemos hacer nada. Entonces me pasaron el aceite, yo la ungí con aceite, oré por ella y no percibí que tuviese nada espiritual. Entonces yo tapé el frasquito y le dije a los 2 chicos, fuera de la habitación. Se salieron. Entonces yo le dije a la chica, ¿tú ya te confesaste? Y la chica se quedó engarrotada y me dice, sí, yo me confesé esta mañana. Ok. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Hay una cosa que no has confesado. Y la chica empieza a llorar y dice, padre, yo realmente hubo algo que no pude confesar. Algo que realmente no he podido entregarle a Dios. Y yo le dije, aprovecha, mira, yo tengo la estola, te quiero confesar. Y ella empieza a llorar. Realmente era un tiburón lo que tenía. Había confesado todo menos una cosa que era algo gravísimo. Ella empieza a confesarse. Miren, yo nunca, como ese día, como esa noche, sentí la gracia de la absolución. Ese es el chivo, el pasto. Yo le empecé a dar la absolución a esa chica y esa chica otra vez su cuerpo empezó a volver a la normalidad con la fórmula de absolución. Ese día descubrí la grandeza del sacramento. Ese día descubrí la grandeza del sacramento de la confesión y de todo lo que nosotros a veces desperdiciamos. Por eso es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a alimentarnos bien, aprovechar los sacramentos,
a recibir el sacramento de la comunión, a ir al Santísimo. Ustedes que tienen un oratorio abierto permanentemente, aprovechar esa gracia, porque el buen pastor da la vida por sus ovejas, pero si las ovejas no quieren comer, ¿quién las puede obligar? Entonces, mis queridos hermanos, para terminar, quiero terminar con algo, y es, yo viví algún día una experiencia que a mí particularmente me ha marcado mucho. Una experiencia que, digamos, ha marcado un camino dentro de este proceso del sacerdocio. Como es el día del buen pastor, se lo voy a contar, voy a intentar ser lo más breve posible. Yo tengo fama de que hablo mucho, así que estoy mirando el reloj, pero vamos rápido. Yo le digo, cálmate, pero anda, veloz. Ok. ¿Dónde está terminado? Dijo el borracho, la última y nos vamos. Ok. Yo soy ingeniero agrónomo. Yo nunca soñé ser sacerdote, ni me interesaba, ni me preocupaba, aunque siempre fui católico. Desde los 11 años puedo contar con los dedos de mi mano los domingos que falté a la misa. Entonces, ok, resulta que cuando el Señor, no les voy a contar esa parte que no me interesa en este momento, como me llamó el Señor, no se cuento. El caso es que después de que el Señor entró a mi vida y me puso de cabeza, y yo entré en la comunidad religiosa, resulta que un día yo estaba frente al Santísimo. Yo soy el típico personaje que Dios llama. Yo soy como el Judas, más o menos. Yo bebía cerveza todos los días, me encantaba. Yo tuve más de 50 novias, con eso les digo todo. No les cuento detalles porque para qué no se me vayan a escandalizar ni rasgar las vestiduras. Entonces, claro, era toda una vida de mucho desorden. ¿Se imaginan todo el desorden? Yo me acuerdo incluso una vez que me fui a confesar y le dije al padre, es que me quiero confesar. Sí, padre, acúsame que es que yo tengo 2 novias. Y el padre me dijo, bueno, ¿y usted viene a confesarse o a presumir? Bueno, el caso es que se imaginarán esa vida que yo tenía un poco desordenada. Y entonces, claro, cuando el Señor me llama, yo estaba en mi primer año, con tantas dudas, tantas cuestiones, y resulta y pasa que yo estaba frente al Santísimo, en el oratorio. Nosotros los jueves en la comunidad es un día de silencio, no se escuchan sino los cubiertos a la hora de la mesa. Yo estaba frente al Santísimo y de pronto escuché una voz que me dijo, te amo. La verdad, tengo que confesarles algo, no se vayan a escandalizar. Como usted sabe que inventan tanto chismes de los curas y esas cosas, entonces yo pensé que era por ahí alguno de los muchachos que estaba por ahí, quién sabe que me estaba haciendo alguna propuesta. Yo miré para atrás, asustado, y ¿quién es? Y entonces, pues no era nadie, gracias a Dios. Y entonces yo dije, bueno, seguí orando, cuando un momentito, al pocos minutos me dicen por segunda vez, te amo. Otra vez yo dije, ¿quién es el chistoso aquí? Estaba solo en el oratorio porque es un día, la oración es personal. Yo dije, bueno, por tercera vez me dijeron te amo. Cuando por tercera vez me dijeron te amo, yo me di cuenta que el asunto no era con nadie de atrás, sino con el que estaba frente a mí. Y en ese momento el Señor me dice, yo te amo y te he amado siempre. Yo empecé a llorar como un chino chiquito, así a llorar, me tiré en queso y empecé a llorar. Y en ese momento, cuando me repongo, yo levanto mis ojos y empiezo a ver toda mi vida frente al Santísimo como cuando tú ves una película desde niño. Tanto así, fue tan fuerte el momento que yo vi una escena cuando yo tenía 3 años. Yo vagamente me acordaba de eso, tanto que yo tuve después que pedirle a mi hermana que me contara la historia para verificarla. Yo tenía 3 años. Cuando yo tenía 3 años, yo siempre he sido muy necio.
Y entonces mi mamá tenía que trabajar y me dejaba encerrado con candado porque yo era muy travieso y me salía la... Yo todavía sigo siendo travieso igual, pero solo que ahora ya no me echan candado. Y entonces ella me dejaba con candado para que yo no me saliera a la calle. Yo recuerdo vagamente que había una ventana grandota, grandota, y al otro lado de la ventana había un depósito de papel. ¿Saben cuál era mi hobby? Encender cerillas, arrojarlas a la bodega donde había papel. Yo era muy necio. Entonces yo, una cajetilla traía 60 cerillas. Yo en un día podía acabar una cajetilla completa. Yo nunca me quemé. ¿Saben una cosa? Yo tenía que haberme muerto en ese momento. Y cuando el Señor me muestra la escena de mi vida, yo de 3 años, con mi hermanita de 5 años, el Señor me muestra que cada vez que yo arrojo una cerilla, el ángel va y pone su mano y apaga cada cerilla que yo tiré. Yo creo que ese pobre ángel estaba desesperado. Pero de verdad que, mire, yo nunca me imaginé que yo tenía que haberme muerto en ese momento. Nunca, jamás. ¿A quién se le ocurre? Y el Señor me mostraba cómo el ángel apagó cada una de las cerillas. ¿Y saben qué me dice Dios en ese momento? Me dice, yo no hubiera podido permitir que te quemaras, porque yo tenía un propósito para ti. En ese momento me dice el Señor, cuando yo tengo un proyecto para alguien, yo lo preservo para mí. Entonces, claro, eso me hacía llorar mucho más. Hubo muchas escenas que me mostró. Yo estuve a punto también de casarme en 2 oportunidades. Pues de 50 alguna tenía que pegar, ¿cierto? Y entonces, claro, siempre que yo ya tenía la opción como de casarme y formalizar la cosa, en ese momento no se escucha. Me dicen que no se escucha nada. Chanfle. Hola, hola. Ay, chanfle. Entonces, resulta y pasa que cuando el Señor, a mí en las 2 ocasiones que estuve a punto de casarme, resulta que siempre que ya intentaba formalizar una relación, ya que yo decía, parece que por fin llegó una mujer que cumple las expectativas, siempre se acababa el noviazgo. Se acababa. Y yo decía, ay Dios mío, pero yo no nací para esto, ¿por qué, Señor? Y yo le reclamaba a Dios. Y el Señor, ¿sabe qué me dice en ese momento preciso? Cuando me mostraba esas escenas de mi vida, decía el Señor, yo te amo y te he amado siempre. Y yo soy un Dios celoso. Yo no hubiera podido permitir que tú te comprometieras, porque yo te amo y tú eres para mí. Y yo soy un Dios celoso. Me lo repite por segunda vez, yo soy un Dios celoso. Ese momento comprendí que yo había sido pensado para Dios desde antes del vientre materno. Claro, pues imagínense todo lo que chillé. Todo, yo creo que casi me deshidrato de chillar. Y entonces, aparte de todo, yo soy ingeniero agrónomo y entonces me encantan las matemáticas, juego con ellas. Yo hacía procesos estadísticos para saber a qué precio podía vender con probabilidades de 75% los productos que sembraba. Había sembrado muchísima papa, tanta papa como para realmente enriquecerme. ¿Y saben qué pasó? Imagínense. Uno normalmente cree que cuando uno es bueno, cuando uno va a misa, uno todo lo tiene que ir a hacer bajo la bendición de Dios. Y entonces, ¿qué puede salir mal? Eso pensé yo. Y entonces sembré todo es un cultivo grandísimo de papa. Se bajó la temperatura a -2 grados y se quemó toda la papa. Yo llegué al otro día a ver la papa y estaba negra. Y yo lo primero que hice fue me enojé con Dios, me enojé mucho con Dios, muchísimo. Yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Si yo voy todos los domingos a misa, si yo le hago una vez al mes un mercado para los pobres,
Si yo soy catequista de niños, de primera comunión y de confirmación, ¿usted por qué me hace esto? Y entonces el Señor en ese momento, claro, en ese momento entendí, y el Señor me dice algo que me tocó el corazón. Me dice el Señor: yo no hubiera podido permitir que te enriquecieras, porque sabía sé cuánto te gusta el dinero, y si te hubiera dejado enriquecerte, tú me habrías abandonado. En ese momento comprendí. Pasaron muchas cosas, pero solamente quiero compartirles esas tres. Ese momento entendí que toda mi vida, absolutamente desde el momento en que nací hasta hoy, toda mi vida había estado guiada por Dios, y todas las cosas, y absolutamente todas las cosas que habían pasado en mi vida eran una gracia de Dios. Nada, absolutamente nada había sido ni mala suerte. Y todo aquello que yo llamaba mala suerte, como haber perdido una posibilidad de un matrimonio, o haber perdido un cultivo, todo eso que yo llamaba mala suerte era producto del amor de Dios. Ese día entendí que la mala suerte no existe. Ese día entendí que todo en Dios tiene un propósito, y que Dios nos habla a través de circunstancias. Ese día entendí cuánto me amaba Dios, y ese día entendí que Dios había dado su vida por mí, y que yo no era un producto de la casualidad, que yo no era un producto del fracaso, sino que yo era producto del amor de Dios, como cada una de las vidas. Ese día entendí el amor de Dios, y ese día lo sentí. Desde ese día entendí que tenía que empezar a ayudarle a descubrir a cada persona también cómo Dios pasaba por su vida, y que la mala suerte no existe. Existen situaciones, y que tampoco existen situaciones malas, sino simplemente oportunidades de descubrir cuánto me ama Dios. Entonces, miren que el buen pastor que da la vida por sus ovejas, ya Dios desde el vientre materno ya lo está llamando. Ya Dios nos ha elegido desde el vientre. Por eso, miren, queridos hermanos, es importante que ustedes en sus familias siempre acostúmbrense a algo, y es de sus hijos: siempre regálele uno a Dios. Siempre obsequiele uno a Dios. Dice: Señor, tú me diste 1, 2, 3, 4, los que sea, yo te doy uno. Es importante siempre consagrarle un hijo a Dios. Miren qué importante. Yo ese día entendí que yo hubiera podido haber hecho muchas cosas, que yo hubiera podido haber llevado mi vida por otro lado, pero por la pura gracia estaba en ese momento. Así que, mis queridos hermanos, que esas características del buen pastor, ¿se acuerdan cuáles son? La primera, que él es elegido por Dios. La segunda, que es un hombre de espíritu, lleno del Espíritu de Dios. Y la tercera, que da la vida por sus ovejas. Por eso no es un asalariado. ¿Saben qué es lo peor que le puede pasar a un cura? Que le pongan salario. Todo se hace por amor. Todo. Dígame, ¿quién puede pagar una Eucaristía? ¿Quién? Si es la sangre y el cuerpo de Cristo. ¿Quién? Nadie. Por eso esto no tiene precio. No se puede comprar con miserables monedas. No tiene precio. Por eso es que una vez vio un periodista a la famosa Teresa de Calcuta limpiando una llaga llena de pus. Y le dice el periodista: ¡Gas, qué asco! Yo ni por $1,000 haría eso. Y la monja lo mira la llaga purulenta y le dice: tiene toda la razón, tampoco yo lo haría por $1,000, pero por Jesucristo sí lo haría.